porque lo charlábamos con quienes forman parte de la asociación, que lleva adelante todas las acciones en la capital de la provincia, y lo primero que recalcaban, ¿no? Podemos llevar una vida completamente normal. Sí, tal cual. Se puede llevar una vida normal teniendo diabetes, más que nada diabetes tipo 2, Ujú. porque la diabetes tipo 1, a diferencia de la diabetes tipo 2, es una enfermedad en la que las personas deben inyectarse insulina. Ujú. Entonces, sacando de lado eso, sí pueden consumir todos los alimentos, aprendiendo a hacer un correcto conteo de carbohidratos y pueden llevar una vida normal. Por el contrario, la diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que nuestro cuerpo no reconoce la insulina, a diferencia de la otra que no la podemos sintetizar, Ujú. y la insulina es la hormona que permite que el azúcar en sangre ingrese a las células. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza justamente por el azúcar elevado en sangre de forma constante. La alimentación lo que va a ser evitar que los alimentos que consumamos eleven muy rápido la glucemia en sangre. Y eso hace referencia a algo que se llama índice glucémico de los alimentos, que nos indica con qué velocidad los alimentos pueden elevar o no la glucemia. Por eso la alimentación es clave en los dos tipos de diabetes, tipo 1 como tipo 2. ¿En qué condiciones o características tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, el contenido de fibra, que es una recomendación muy popular. Todas las personas hoy en día ya saben que si le agregan verduras o eligen cereales integrales como un pan integral, fideos integrales, arroz integrales, el impacto glucémico, o sea, la forma en que se eleva ese azúcar en sangre va a ser menor. Entonces esa es una recomendación que desde el vamos, tanto las personas con diabetes como con sobrepeso, como con colesterol y todas las personas saludables sin ninguna patología deberíamos hacer. Después también tenemos por otro lado cómo combinamos el plato. Yo te acabo de decir que bueno, tiene que haber verduras crudas o cocidas y en lo posible elegir un cereal integral. Pero nosotros sí también elegimos, por ejemplo, alimentos fuentes de proteínas, como por ejemplo una pechuga de pollo, una milanesa, una hamburguesa de pollo, un bife de carne, y alimentos fuentes de grasa, como por ejemplo unos frutos secos, palta, va a retrasar la digestión, retrasa lo que es el vaciado gástrico, porque el cuerpo tarda mucho más tiempo en digerir eso que digerir solamente, por ejemplo, un plato de fideos. Entonces, de esa forma, también la combinación de nutrientes lo que va a hacer es retrasar la digestión. Por otro lado, tenemos el tiempo de cocción de los alimentos, que si prestas atención, por ejemplo, en el paquete de fideos, en el arroz, cuando lees las instrucciones, detrás te dicen, bueno, 8 minutos es al dente. Entonces, cuando uno hace una pasta al dente, eso lo que hace es que se pueda digerir un poco más lento que si lo hacemos cocido pasado, por así decirlo. Esa es una recomendación. También otra recomendación puede ser, por ejemplo, la formación de la retrogradación del almidón, que hoy en día está muy de moda también en lo que son cuestiones intestinales, porque es un tipo de prebiótico que también ayuda para la calidad de salud intestinal, que consiste en cocinar un carbohidrato, dejarlo enfriar en lo posible 24 horas dentro de la heladera. De esa forma el almidón se retrograda, se vuelve una estructura más difícil de digerir por el cuerpo, y después nosotros podemos recalentarlo o podemos comerlo así frío. Entonces, un tip para alguna persona que tiene diabetes, o algunos la reconocen más como insulinoresistencia también a la enfermedad, es cocinar el arroz, los fideos, las papas, dejarlo enfriar en la heladera y dejarlo en un tupper. Y tienen listo toda la semana. No es algo complicado de hacer, simplemente es cuestión de organizarse, por ejemplo, el domingo. Ese es el tema, siempre lo decimos, es organizarte. Sí, organizarse dejando entonces los carbohidratos complejos en un tupper que sean integrales, también tupper con verduras crudas, por ejemplo, o podemos tener verduras cocidas y salteadas ya, por ejemplo, en el freezer. Después, por otro lado, tenemos lo que es el tamaño de las partículas, que este también es algo que es una recomendación que ya también es muy popular. ¿Por qué? Porque hace referencia al tamaño de las partículas de, por ejemplo, no es lo mismo comer un puré de papa que comer una papa entera, o no es lo mismo comer, por ejemplo, una fruta entera que tiene toda su matriz, su cáscara, la fibra, que tomar el jugo de la fruta o el licuado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando están más chiquitas las partículas, el cuerpo lo digiere más rápido y por lo tanto ese índice glucémico, que es decir, ese impacto en el azúcar en sangre es más rápido que si comeríamos la fruta entera o que si comeríamos la papa hervida o la papa al horno. Y mejor todavía si tiene la piel o la cáscara, porque tenemos más fibra. Y después, por último, también tenemos lo que vendría a ser el momento en que comemos los alimentos. Por ejemplo, otra recomendación puede ser
consumir primero la fibra, como si te dijese la ensalada, y después consumir los alimentos. Entonces, de esa forma también evitamos que el pico de azúcar sea muy elevado. Otra cuestión es que, como te dije, la diabetes tipo 2 está muy relacionada a lo que es el estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? La alimentación, que ya te di algunas recomendaciones, pero también tenemos en cuenta lo que es la actividad física. Fundamental. Y además otra cosa es que si nosotros tenemos en cuenta que es una enfermedad relacionada al estilo de vida, las personas que suelen tener diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina pueden venir de la mano con otras enfermedades, como suele ser sobrepeso, suele ser obesidad, pueden ser enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces también no es solo una persona que tiene problemas con la glucemia, es una persona que su cuerpo se encuentra estresado, tiene una inflamación central y que eso también hay que trabajar. Seguro. Y la actividad física le va a ayudar. Entonces, por un lado, porque el músculo lo que hace es utilizar la glucosa, que es el azúcar, y lo baja de la sangre. Pero por otro lado, la masa muscular mejora la sensibilidad de la insulina, o sea que permite que esa insulina funcione mejor en el cuerpo. Y también por otro lado, lo que hace es reducir los triglicéridos, el colesterol, la presión arterial y bajar el peso y mantenerlo saludable en el tiempo. Entonces, la actividad física también es otro factor muy importante. Algo que creo clave también en lo que es esta semana, porque el jueves es el Día Mundial de la Diabetes, es cómo una persona detecta si tiene diabetes o no. Y lo que se ve mucho en consulta es que los análisis de rutina no suelen ser completos para detectar realmente si alguien tiene resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque suelen pedir lo que es solo glucemia, que la glucemia es el valor de azúcar en sangre. Está bien por un lado porque, como te digo, la diabetes es la condición en la que el azúcar en sangre está elevado. Pero hay un paso previo a tener el azúcar en, por ejemplo, 140, que es la resistencia a la insulina, que puede ser, por ejemplo, si midieran insulina IOMA en sangre, que es un índice de insulinoresistencia, nosotros podríamos ver que, por ejemplo, el cuerpo está sobreproduciendo insulina para poder seguir manteniendo ese azúcar en sangre estable y podemos también prevenir así una resistencia a la insulina. Podríamos decir que podemos detectar una prediabetes antes de que esté instaurada totalmente la enfermedad y ahí también podemos atacar la enfermedad desde quizás 5, 6, 7 años antes. Y otra cosa también es importante es conocer también cuáles son los síntomas. Por ejemplo, los más comunes son poliuria, polidipsia y polifagia, que te lo digo en español, significa tomar mucha agua, orinar mucho, comer mucho. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el cuerpo no puede ingresar el azúcar a la célula. Entonces, va a intentar eliminar todo ese azúcar en sangre, ¿cómo? Por orina. Entonces orinamos un montón. También lo que va a buscar tomando agua es como diluir ese azúcar en sangre. Entonces por eso tenemos tanta sed. Y después, como te dije, polifagia. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que no estás comiendo, pero en realidad el problema es que no estás ingresando el azúcar a la célula. Claro. Entonces por eso también genera cansancio. Después, en lo que respecta a la diabetes tipo 1, es muy común que las personas pierdan de peso de forma repentina, así brusca, en 2 meses quizás que 5 o 6 kilos, y es muy característico en niños y adultos jóvenes, por ejemplo, de 20 para abajo es muy común esa enfermedad. Y la diabetes tipo 2, otra característica es algo que se llama acantosis nigricans, que son manchas negras, por ejemplo, en la zona del cuello, en la zona de los pliegues, por ejemplo, acá. También puede ser, pero el más común es en los cuellos. Entonces, esos signos y síntomas son alerta y está importante que también, como te digo, la población sepa cómo identificarlos para también poder, por ejemplo, si tenés un niño y ves que empieza a tener, por ejemplo, tiene sobrepeso y el cuellito lo tiene, por ejemplo, más oscuro, ir y acercarse con un pediatra y consultar si puede ser que tenga diabetes. Claro. Es consultar siempre a los profesionales. Sí, y lo otro importante que también está bueno recalcar en esta semana es que la diabetes tipo 2 antes se mencionaba como una enfermedad crónica no transmisible, que ahí es muy importante la palabra de cronicidad, como que decía que tenés diabetes tipo 2 o insulinoresistencia y no tenés cura, ya está. Y en realidad se ha visto que si una persona adopta los hábitos saludables, adopta, por ejemplo, la actividad física, el comer con fibra,
empieza a resolver situaciones de estrés, que también eso te puede llevar a tener todas estas patologías, puede resolver la enfermedad y puede volver a estar saludable y sano. Entonces ya no sería más una enfermedad crónica no transmisible, sino que es una enfermedad reversible con un cambio de hábitos y un estilo de vida. Y hoy en día también, que es muy moderno todo esto, muy novedoso, hay mucha suplementación con vitaminas y minerales, como te digo siempre, que lo que hacen es apoyar, por ejemplo, la medicación y la dieta. No la sustituye y tampoco si no toman la medicación que indica el médico, ni hacen la actividad física o la alimentación, no les va a resolver la diabetes, pero es un plus más que ayuda al cuerpo a funcionar. Y es, por ejemplo, la suplementación con magnesio, que te lo mencioné ya en todos lados, te lo menciono todo el tiempo. El magnesio, el cromo, el zinc, después también tenemos el vinagre de manzana, que lo hablamos en la consulta anterior. Alguien con diabetes, insulino resistencia, lo que puede hacer es tomar primero vinagre de manzana media hora antes de las comidas, y eso va a hacer que el vaciamiento gástrico sea más lento y por lo tanto el impacto del azúcar en sangre sea más lento. Después también tenemos el consumo de té verde, 2 a 3 tazas al día de té verde también ha mejorado lo que es la sensibilidad a la insulina, por lo tanto baja la glucemia y baja la insulina en sangre. Y después también tenemos lo que es el consumo de ácidos grasos como el omega 3 a través de fuentes naturales como suele ser el pescado, las semillas de chía, de lino o la suplementación si alguien no lo consume. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como te vuelvo a decir, está en un estado de inflamación crónica y lo que hace el omega 3 es ser un potente antiinflamatorio. Y después también tenemos lo que es la cúrcuma, que también está muy de moda por ser antiinflamatoria y antioxidante. Entonces, si bien no ayuda directamente a la diabetes o al azúcar en sangre, por ejemplo, lo que hace es ayudar al cuerpo a salir de este estado de inflamación crónica y por lo tanto resolver la enfermedad. Entonces, para cerrar, podríamos decir que hay muchas herramientas hoy en día. Tener diabetes hoy es simplemente, un diagnóstico que alguien puede empezar a tener un estilo de vida más saludable y lo puede revertir, y que tiene que buscar claramente un profesional y que lo va a acompañar en este camino, y que las herramientas son un montón y que se puede solucionar la enfermedad. Se puede vivir normalmente. Se puede vivir normalmente. La semana pasada quienes vinieron a visitarnos. Pili, como siempre, muchísimas gracias por abordar estos temas y nos encontramos la semana que viene. Nos vemos.